Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ulises Cárdenas. Yo soy arqueólogo, licenciado en antropología, con mención en arqueología de la Universidad de Chile. Y bueno, este webinar lo estamos transmitiendo desde la ciudad de Antofagasta, donde yo me encuentro ubicado, ya en el contexto del seminario y de las mesas redondas sobre manifestaciones culturales indígenas. ¿Ya? En ese contexto, señalarles que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, a través de su Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago, les da la bienvenida a esta mesa denominada Gastronomía Indígena Tradicional. Esta mesa redonda se enmarca dentro del proyecto Manifestaciones Culturales Indígenas en la macrozona central, regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, cuyo objetivo es conocer y difundir experiencias de revitalización cultural y de diversas manifestaciones culturales, conocimientos, saberes, prácticas tradicionales de los pueblos indígenas. Les recordamos a todos los presentes que esta actividad está siendo grabada para fines netamente de difusión y de educación, ¿ya? Y como palabras de bienvenida, les dejo con la señora Andrea Manqui, encargada de la Unidad de Cultura y Educación de la Oficina de Asuntos Indígenas de la CONADI Santiago. Gracias. Marimari Compulamien, Marimari Compuché, Kamisaraki, Shilatanaka, Cuyacanaka. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, los que están presentes, un cordial saludo a todos los participantes, a los exponentes, al equipo de la consultora y también al equipo de la institución, a Paula Villanueva, que es la coordinadora del proyecto desde CONADI también. Un saludo fraterno para cada uno de ustedes. Esta mesa redonda para nosotros es una oportunidad importante para poder conocer experiencias propias de cada uno de los exponentes, en este caso Irma Sanquea y el Lamien Aucán Acum, que han incursionado en un tema que es muy importante, que es la gastronomía indígena, como se le conoce en este minuto. Pero va más allá del concepto gastronomía, porque tiene que ver con el patrimonio material e inmaterial de los pueblos indígenas, de la experiencia propia de cada uno, no solo como pueblo, sino también de las familias personales, porque aquí hay experiencias propias de cada uno de las familias, de las comunidades, de los sectores. Entonces, es muy importante este rescate, esta experiencia. Se está conociendo cada vez más las asociaciones indígenas, personas naturales de las asociaciones indígenas están incursionando en esta área donde se está combinando el tema del patrimonio, de la gastronomía, desde lo más tradicional, y se está haciendo una combinación también con lo más actual. Entonces es súper importante poder conversar respecto a esto, qué estamos pensando, cómo lo estamos viendo, qué nos pasa cuando encontramos una gastronomía que es netamente tradicional, combinada con lo más contemporáneo, con componentes tradicionales, pero también componentes mucho más de lo común que se usa a nivel en los hoteles, de los requerimientos que se están haciendo. Entonces, esta es una oportunidad para conversar. Así que les damos la más bienvenida a los dos expositores que vamos a tener en esta sesión. Así que nada más que decirles, que darle la bienvenida a cada uno de ustedes y que esta jornada sea todo un éxito. Eso, los dejo con Ulises nuevamente. Bueno, muchas gracias, señora Andrea. A continuación, algunas palabras de la señora Marcela Romo, antropóloga y directora de la consultora Arista Social. Kunamasta, Hilacanata, Cuyacanaka, Marimari Pulamien, Marimari Copuché, Tataikuna, Mamaikuna, Napaikunkichi. Muy buenas tardes a todos y a todas. En el día de hoy estoy muy contenta de estar inaugurando esta mesa redonda porque este es uno de mis temas favoritos.
y seguramente de muchos de los que nos acompañan también, porque qué más rico que disfrutar con el placer de la comida. Gastronomía, etimológicamente, quiere decir las reglas del comer, y cada pueblo ha creado sus propias reglas, seleccionando ingredientes, formas de preparación, así como los símbolos y valores que van asociados a estas preparaciones. Es un elemento cultural tan importante que se ha estudiado que en poblaciones migrantes, a diferencia de la lengua, que estuvimos conversando ayer del tema de la lengua muchas veces desaparece rápidamente al cabo de 2 o 3 generaciones de luego de haber migrado a la ciudad. En cambio, la comida, las preparaciones persisten por generaciones, transmitidas especialmente de madres a hijas. Es por esto que la gastronomía como patrimonio inmaterial es tan importante y es un ancla para la identidad de cada pueblo. Como equipo de Arista Social estamos muy orgullosos de haber organizado esta actividad y agradecemos especialmente a nuestros destacados expositores que nos deleitarán hoy con sus exposiciones y esperemos que en un futuro, cuando ya no estemos encerrados por el COVID, también podamos disfrutar en vivo y en directo de sus preparaciones. Así que muchas gracias a todos los presentes y que lo pasen bien. Bueno, le damos las gracias a la señora Marcela Romo por sus palabras y a la señora Andrea Manqui. A continuación vamos a ir al meollo que nos convoca, que es la mesa redonda sobre la gastronomía indígena tradicional, ¿ya? Y vamos a partir esta actividad con la intervención de la señora Irma Sanquea. Ella es educadora tradicional indígena y artesana de ascendencia aymara changa, ¿ya? Al día de hoy realiza talleres de revitalización cultural en prácticas y en oficios tradicionales, como telares, como cestería, y también el cultivo de las lenguas indígenas. Posee reconocimiento por su experiencia y saberes en las áreas de la medicina y la salud indígena ancestral, y especialmente en lo que es la alimentación tradicional y la gastronomía indígena. Ha liderado procesos de reconocimiento y empoderamiento de los pueblos indígenas, especialmente del pueblo chango, y es una reconocida artesana de la región de Coquimbo. Entonces, a continuación, los dejo con la señora Irma Sanquea. Les comento que las preguntas a los distintos expositores las pueden enviar a través del chat de Meet, y bueno, daremos respuesta a las inquietudes al finalizar las dos exposiciones. La señora Irma. Hayaya Gilatolices, Aski Haipukipan, Cuyacanaka, Gilatanaka, Nayan Sutija, Irma Sanquea, Isti Guaymara. Que sea buena tarde para todos ustedes, mis hermanas y mis hermanos. Mi nombre es Irma Sanquea, yo soy aymara, ya, pero también mi abuela paterna es changa, entonces tengo una mezcla de raíces en mis venas. Bueno, el día de hoy les voy a hablar, déjenme tratar de ver si puedo poner la presentación, si no les voy a pedir si me pueden apoyar el equipo en presentarla. Si me dan un minutito. Como les decía, Aski Haipukipan, Cuyacanaka, Gilatanaka. Bueno, lo que yo les voy a hablar un poco es sobre la gastronomía ancestral aymara chango. Ya yo soy perteneciente al pueblo aymara, como les decía, acreditada aymara, pero mis raíces son variadas, producto de que mi familia también es una mezcla entre quechua, aymara, chango, lo que ha hecho muy diverso mi conocimiento, tanto cultural y lingüísticamente, ¿ya? Entonces, yo lo que les quiero hablar es sobre que la gastronomía, ¿ya? Es muy variada, ¿ya? Pero esta gastronomía no es solamente servir un plato de comida, sino que es más que eso. Es salud, es tradición, son alimentos naturales, es trabajo, es comunidad y es reciprocidad. ¿Por qué les comento esto? Porque nuestros alimentos tradicionalmente
aportan a nuestra salud, porque todos los alimentos que nosotros utilizamos como pueblos originarios son muy ricos en propiedades, ¿ya? ¿Y por qué tradición? Porque la tradición es lo que nos lleva a poder presentar el día de hoy sobre nuestros conocimientos gastronómicos de nuestros pueblos a los que pertenecemos, porque han sido desarrollados a lo largo de toda nuestra tradición familiar. Mi lado paterno es el que se destacaba más por la cocina y porque ellos hacían unos preparados muy exquisitos, sobre todo de la cultura aymara y chango. ¿Ya? Entonces, ¿por qué natural? Porque la forma en la que desarrollamos nuestros alimentos no es como la tradicional del mundo Winca, como le dicen nuestros hermanos mapuches, porque es diferente. Es diferente por la forma en la cómo se siembra, en la forma de cómo se respeta también a la Pachamama y a su tiempo, porque la Pachamama tiene tiempos para siembra, para cosecha, para descanso. Entonces, por eso también es diferente la comida con la que nosotros nos alimentamos en el diario vivir. ¿Ya? ¿Por qué trabajo? Porque el proceso de elaborar un alimento tiene un trabajo de por medio, desde su recolección o siembra o cosecha, y aparte de todo el proceso de elaboración para llegar a un plato final. Ya, comunidad, ¿por qué? Porque muchas veces nuestras siembras y nuestras cosechas son comunitarias, ha trabajado toda una comunidad para poder realizarla y elaborarla y poder llegar al producto final. Y reciprocidad, ¿por qué? Porque nosotros como pueblo aymara, como pueblo chango, siempre estamos dándole a la Pachamama también de nuestros alimentos de una manera recíproca, porque en la medida que nosotros somos agradecidos con la Pachamama también nos retribuye a nosotros. Entonces estamos hablando de un proceso de alimentación consciente y en equilibrio con nuestros saberes, con nuestra tradición, con nuestra salud, porque cuando nos perdemos ese equilibrio, también perdemos todo lo que es lo que nos han enseñado nuestros ancestros sobre los alimentos y sobre el cuidado y respeto a nuestra Pachamama, que es la que nos provee de todo aquello. Hoy en día también hemos tenido tantos problemas porque nos hemos alejado de aquello. Ya, bueno, hablamos también, como lo decíamos, el trabajo, ¿cierto? Dentro de la alimentación, y esta alimentación tiene un trabajo artesanal, un trabajo de producción y de elaboración, desde la siembra, la cosecha y o recolección. En esas imágenes, como ustedes pueden ver, muestra un poco de lo que es el trabajo que nosotros realizamos como aymara, como chango, ya al meternos al agua. Bueno, yo no me meto, pero mi marido, mi familia sí se mete. Entonces ahí hablamos de una comunidad, una tradición que desarrolla todo un grupo familiar y no solamente quien desarrolla el trabajo final, que es de preparar un platillo. En este caso, soy yo quien cocina y quien siempre ha cocinado y ha relevado ese sabor familiar que tenemos de buena mano, como dicen, al rescate de nuestra comida, de nuestra gastronomía, ¿ya? Aquí en las imágenes ustedes pueden ver desde cómo sembramos, ya cuando vamos a recolectar las habas, las papas y otras cosas que nosotros mismos sembramos. Ya mi familia pesca, ya tiene la forma de pesca ancestral, chango, que se mete nadando con una balsa para poder tirar la red para pescar y después salen nadando tirando la red hacia afuera. Ya esa forma se le llama lance. ¿Ya? Y también, bueno, el proceso de recolección también de moluscos y diferentes tipos de alimentos que nosotros también recolectamos. Ya, entonces, eso es importante también tomar en conciencia cuando nosotros hablamos de una gastronomía, de una forma de cocinar, de una forma más consciente de preparar los alimentos y natural, porque no tenemos procesos químicos de por medio, porque todo lo que nosotros recolectamos es para alimentar a nuestras familias, ya, y para poder solventar nuestros gastos familiares también. Entonces, habla de una economía que nosotros mismos la hacemos desde principio a fin, ya, para poder alimentarnos y también para poder solventar otros gastos
y todo esto basado en nuestra alimentación y en nuestra cosmovisión también, en la forma de poder ver la tierra, la luna, el cielo, el sol, para saber en qué momento se siembra, en qué momento se cosecha, en qué momento se entra a la mar a recolectar y a poder pescar, porque no siempre el marisco se recolecta a otra hora de la hora que se pesca. Entonces, también son cosas y conocimientos muy necesarios al momento de poder pensar en obtener el alimento para la preparación. Ya, bueno, aquí yo les puedo mostrar un poco de lo que es la alimentación de nuestro pueblo, del pueblo chango ya, y esta alimentación es muy variada, muy diversa, ya desde lo que se comía antes, que se sigue comiendo en estos momentos, ya. Y, por ejemplo, nosotros acá en la zona que vivimos, en la cuarta región, tenemos gran abundancia de canque, de toyo, corvina, pichigüén, cabinza, pejegallo, ostiones, piures, macha, ya, y camarón de río que sacamos mucho, ya. Eso es en cuanto a lo que es el pescado y los mariscos. Y además ocupamos muchas otras elementos como por ejemplo verduras, hortalizas y algas, ¿ya? Parte de las algas son el cochayuyo y la salicornia, ¿ya? ¿Qué es la salicornia? La salicornia también se le dice espárrago de mar, ¿ya? Que es lo que está ahí en la imagen, eso verde, que se ve en la imagen, que lo podemos encontrar cerca de roqueríos, o la podemos encontrar cerca de humedales acá en la zona en la que vivimos nosotros. Ya también está el vinagrillo, ya utilizamos mucho las papas, la cebolla y la doca. La doca, se me olvidó poner una imagen de la doca ahí, pero la doca es una planta también que es como, que tiene una hoja así con alta densidad de agua, su flor es con múltiples pétalos rosados. ¿Y qué es lo que utilizamos nosotros de la doca? Es la parte de el fruto que deja después la doca, después de que se marchita la flor, deja un fruto. Ese fruto tiene por dentro como una miel, como un almíbar. Eso también se utiliza tanto para la gastronomía como para los postres, y también, como les comentaba yo, es medicinal. Muchos de nuestros alimentos que consumimos son medicinales porque tienen altas propiedades anticancerígenas, yodo, hierro, calcio, algunas, o sea, son muy variadas las propiedades de nuestros alimentos. Y es por eso que también nos mantienen sanos, ¿ya? También, no sé, pues los pescados son altos en omega 3, entonces eso produce también un bienestar a la salud de la población changa en general. La población changa en general no se enferma, dado que las propiedades de sus alimentos y la forma de alimentación que tienen es muy rica y muy nutritiva, lo cual evita de que se enfermen mayormente. De hecho, es muy baja el porcentaje de gente que se enferma, que sigue viviendo su tradición y su tipo de alimentación changa. Obviamente que cuando ya cambian esos procesos alimenticios, ya también el cuerpo también empieza a fallar. Por eso siempre es importante continuar con el equilibrio de tratar de alimentarse lo más tradicionalmente posible. Bueno, y el chango no solamente vive de pescados y mariscos, sino que también de la crianza y caza de animales. Ya, entonces también parte de la alimentación de nosotros como chango es, por ejemplo, la gallina, el cabrito, el cordero, el conejo, ya, es también parte de algunas carnes u otras carnes que utilizamos. El chancho también, aquí criamos chancho y también se prepara el chancho. Parte de la alimentación también, esto ya vendría siendo la alimentación aymara, que también viene dentro de mis saberes y de mis costumbres ya. También comemos prácticamente los mismos pescados, obviamente. Es más diverso si es que yo estoy en el norte o si es que yo estoy más al norte chico, al norte grande. Siempre va a cambiar la diversidad de los pescados, pero como yo
voy a hablar de dónde estoy viviendo yo actualmente, son similares los mismos pescados. Y al final la alimentación no lo hace un tipo de animal o un tipo de pescado, sino que lo hace la tradición de comer de cierta manera y de preparar nuestros alimentos. Porque aquí puede haber un tipo de pescado, pero si yo voy a Arica voy a comer otro pescado, obviamente. Y los aymaras también comemos muchos pescados de río también, el chalwa, ¿ya? Entonces, también nuestra alimentación como aymaras es muy variada y esta también consta de verduras y hortalizas como el maíz, patasca, ya la pajaza, las papas, la cebolla, la quinoa, variedades de ajíes, ya, porque comemos muchos ajíes que, bueno, nos sirven para diferentes tipos de preparaciones que podríamos ir incursionando más adelante, ya, condimentos, nuestra comida, gastronomía en general es muy rica en sabor, ya, gracias a los alimentos, gracias a los condimentos y aliños que le echamos para condimentar estos alimentos, ya. También utilizamos otras carnes como por ejemplo la gallina, el cabrito, el cordero, el conejo, el guanaco, ya que comemos toda esa carne, obviamente dependiendo de la crianza de animales que tengamos en la zona que estemos residiendo. Mi abuelita, por ejemplo, de la comunidad de Miñimiñi, que es una comunidad quechua donde ella nació, ella criaba cabritos y criaba gallinas, entonces mayoritariamente en eso estaba basada nuestra alimentación, además de las liebres o el conejo que a veces comía. Bueno, y aquí podemos hablar un poco de lo que son las preparaciones ya y los platillos que podemos hacer como pueblo aymara o como pueblo chango, y que en general yo como viví con mezclas tan grandes de costumbres culturales, para mí era como toda una combinación de todo, porque mi abuelita era muy buena para filetear y mi papá era muy buen recolector de mariscos y pescados también. Yo también viví con esa tradición, igual aunque no era tan consciente como ahora. Ya además de todas las costumbres que traíamos de cuando vivíamos en Arica, las formas de preparar los alimentos, la guatia, la quispiña, el taji, ya. Entonces también tenemos el pisqui, que es como un postre que se hace de quinoa con leche, ya. También tenemos la calapurca, ya tenemos el chairo, todo ese tipo de alimentaciones y preparaciones que realizamos ya son de acuerdo a los productos que hayamos cosechado o los que hayamos podido hacer un intercambio. Ya la quispiña es una galleta que se realiza con harina de quinoa, ya que se muele, se chanca la quinoa luego de haber sido lavada, ya, y después de que se lavó muy bien para botarle todo el amargor de la quinoa, se puede moler y después se empieza a dar forma con la mano, ya, para realizar la quispiña, luego de una vez lavada la quinoa, ya. También dentro de la gastronomía chango tenemos, por ejemplo, la sopa de calzón, que se come mucho. ¿Qué es la sopa de calzón? La sopa de calzón es cuando uno desconcha las machas y saca la pura lengua como para otro propósito, por ejemplo, para hacer empanado u otras cosas, y queda el resto de la carne de la macha, que usualmente algunos la botan o algunos ni siquiera la alcanzan a ver, algunos que obviamente, personas en general, que compran la macha. Ya nosotros utilizamos ese resto de la macha, que es aparte de la lengua, a eso se le dice el calzón. Entonces se prepara una sopa de calzón que es muy rica ya, con cebollita, con condimentos, con algunas papitas, zanahoria, ya, y esa es la forma de preparar la sopa de calzón. Ya también hacemos estofado de loco,
Ya el estofado es mayoritariamente loco con papas, ya, y también hacemos pescado al vinagrillo, ya el vinagrillo, no sé si ustedes lo conocen, pero es una flor amarilla, ya que sale mucho en esta época de primavera-verano. Y este vinagrillo, bueno, aparte de tener propiedades medicinales que ayudan a combatir a la fiebre, ya que evitan los malestares estomacales, tiene un sabor ácido, ¿ya? Lo cual hace que simule ya el sabor del limón, ya es muy similar, es una mezcla muy similar al limón, lo cual hace que el pescado que nosotros utilicemos, ya sea a nosotros nos gusta preparar la corvina al vinagrillo, ¿ya? La corvina sale mucho aquí en este sector y es muy rica, muy jugosa, ¿ya? Entonces agregamos el vinagrillo a esta corvina, lo alineamos con esto y queda un sabor muy espectacular. Ya esto puede ser tanto salteado, como también puede ser así picado, como quien pica un poco de cebollín o un poco de cilantro y se le agrega al pescado. Pero cuando decimos pescado al vinagrillo también tiene otra fórmula secreta de preparar. Entonces ahí esos son tips que les dejo por si les interesa, después podemos hablarlo más ampliamente. Dado que igual tenemos poco tiempo para poder expresarnos y hablar en profundidad, entonces los voy a dejar con ese interrogante. También aquí les hablaba yo de la guatia o el curanto, ya la guatia se dice en aymara, y mayoritariamente, como le dicen acá los changos de acá, le dicen curanto. Ya se hace mucho esto de después de salir de la pesca, hacen un hoyo, fuego y ponen a cocinar pescados, mariscos, camarón de río, lo que hayamos sacado con papas, que casi siempre por aquí, por los alrededores, siempre tenemos amigos que tienen plantaciones de papa, nos convidan y ahí hacemos una comida, como les comentaba, esto es muy comunitario. Ya nuestro tipo de alimentación es muy comunitaria, claro que obviamente si la llevamos ya como a una comercialización de la gastronomía, que también lo realizamos, también participamos de diferentes exposiciones, cocinando y preparando nuestros platos ancestrales. Ya entonces ahí ya eso tiene otra visión y otra forma de presentación también. Ya el cancato también, que es la preparación del pescado con tomate, con queso, con cebolla, ya, y con diferentes aliños, las cuales van envueltos, ya, aquí a veces se envuelven en hojas, o otras veces se envuelven en film. ¿Ya? También tenemos mucho lo que es nuestra gastronomía, chango, el mariscal, el encebollado, el ceviche de corvina, el peje gallo frito, ¿ya? Y estos siempre son acompañados mayoritariamente de alguna tortilla, sopaipillas o papas, ya con las cuales acompañamos todos estos alimentos, y también lo que les decía yo, el espárrago de mar, ya que este lo cocinamos o también se puede hacer salteado y es muy delicioso para acompañar estos pescados y mariscos que nosotros consumimos habitualmente. Y yo con esto termino mi presentación, tratando de haberme acogido bien a la cantidad de tiempo que me habían otorgado para poder hablarles un poco de los conocimientos que se me han sido heredados, ya de las formas en las que hemos preparado siempre nuestros alimentos, que los hemos recolectado. Hay tanto que hablar de las propiedades de cada alimento, de las formas de preparaciones de un plato, que es más de 20 minutos para poder hablarles sobre nuestros saberes gastronómicos, sobre nuestra tradición cultural. Entonces, los dejo invitados a seguir interesados en aprender, en revitalizar. Entonces, cuando ustedes quieran o en estos momentos, las consultas que quieran hacer, muchas gracias por haberme escuchado, ¿ya? Ojalá algún día podamos reunirnos a mostrar nuestro sabor y nuestra mano
de cómo preparamos nuestros alimentos, y muchas gracias a todos. Hayaya, hayaya. Bueno, damos las gracias a Irma Sanquea, una fiel exponente de lo que es la cultura tradicional, que hasta el día de hoy permite que estas expresiones, como son la gastronomía, se perduren en el tiempo. A continuación vamos a dar inicio a la exposición del señor Aucán Akun, ya quien posee 8 años de trayectoria como cocinero. Se ha esforzado por aprender y llevar a cabo múltiples proyectos en favor del fortalecimiento de la gastronomía mapuche. ¿Ya? Él es oriundo de la zona de San Juan de la Costa, en la región de los lagos. Ya ha cultivado su habilidad y la ha mostrado en diversos países, tales como México, Estados Unidos, Perú, Argentina, Cuba, entre otros. ¿Ya? En términos de su participación en eventos culturales, destaca la presentación en libros como La cocina poética de Chile, desde Pablo Neruda hasta Francisco Fantini, y Gastronomía Valparaíso, del periodista Francisco Fantini, campeón del mundo en los gremios Gourmet 2012, 2015 y 2016. Actualmente, el señor Aucán Akun es chef de Comida Eventos, prestigiosa banquetera en la ciudad de Santiago, donde junto con el destacado chef Héctor Quintana, creador de Cumeyael, Cenas Clandestinas, tiene como objetivo mostrar la riqueza cultural y gastronómica huilliche de San Juan de la Costa, generando un valor agregado al trabajo de su gente, de su territorio, y acuñando la frase: no hay comida sin cultura, ni cultura sin comida. Con estas palabras damos la bienvenida al señor Aucán Akun para que nos exprese su exposición. Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Compuche, Inche Aucán Akun. No sé si se escuchará bien. ¿Tengo algún problema? ¿Todo bien? Perfecto. Un gusto tremendo. Agradecer Fentran Mañún por la invitación, por invitarme a participar de esta actividad. Creo que es tremendo. Agradecer a la ñaña por su presentación, tremendo, por lo que está haciendo y por su trabajo. Así que aplaudible lo que está haciendo ella. Y partir un poco conversando. Como les decía, me he dedicado a la gastronomía ya por más de 8 años. Entré como estudiante y en el crecer me fui dando cuenta un poco de no solo lo importante de lo que es cocinar, más allá de lo que es estar en estas 4 paredes sacando platos y nada, sino que viendo el poder que hay detrás de la cocina. Y este poder que tiene la cocina es el acto de reunir y compartir, propio, claro, de nuestros pueblos originarios, que es lo que principalmente fortalece nuestra tradición gastronómica. Y en este tiempo he tenido la posibilidad de cocinar, de irme a vivir por mucho tiempo, más de 5 años, estuve viviendo fuera de Chile, compartiendo en países como México, que es uno de mis principales referentes, en Perú también, y compartiendo un poco de la cocina tradicional de estos pueblos, de estos países que realmente tienen una cocina muy fuerte, una cocina que ciertamente yo no conozco a nadie por acá que si alguien le dice México no se le venga a la mente el taco, el pozole, la música, la tradición. Entonces todo esto va causado principalmente a lo que es la gastronomía, la cocina, algo que es poderoso y nuestros pueblos originarios la tienen muy presente, y especialmente el pueblo mapuche, que el pueblo mapuche por siglos ha prevalecido esta tradición gastronómica, esta tradición y estas ganas de querer trascender a través de esta tradición cultural y cosmovisión también. Entonces la cultura mapuche y nuestra gastronomía van 100% de la mano. Entonces no podemos concebir, de ahí la frase, no hay cultura sin cocina, ni cocina sin cultura, de que nuestra cultura no concibe su existencia sino es a través de su cocina. Y lo explicaba muy bien la ñaña hace un momento, y por qué finalmente concibimos esto va directamente relacionado, porque nuestra vida o nuestra forma de vivir como mapuche gira en torno a la tierra, y sabemos que la tierra finalmente es la que nos da de comer, es la que nos da estos productos, estos bosques nativos, estos ríos, este mar, todo aquello que nos nutre, que están presentes, especialmente en esta zona donde yo vivo, que es San Juan de la Costa, se ve, se nota, y ahí está presente, y nuestras comunidades son grandes, y la gente sigue viviendo en torno a estos productos que están presentes en este territorio. Llámense estos productos como changle, cargal, hongos propios del bosque nativo, el loyo,
productos que es muy difícil, y aquí también va la parte triste, que nosotros lo consumimos actualmente, pero lo triste es que estos productos es muy difícil que lleguen al común de la gente a nivel nacional. ¿Por qué? Porque se ven amenazados finalmente, porque son productos propios del bosque nativo, y ahí también va la importancia de por qué el pueblo mapuche defiende tanto la tierra, pues son productos bosque nativos que finalmente son amenazados finalmente por las forestales, en este caso en el territorio de San Juan de la Costa, que extraen estos bosques, finalmente los saquean, y finalmente nuestros productos, que antiguamente eran propios, se ven cada vez más escasos y dañados. Tigüeñes, changle, gargal, loyo, productos propios de este territorio, y que nuestra cocina se ha ido viendo mermada. Entonces, en base a toda esta historia y todo lo que hemos ido haciendo, nació en Santiago, junto a Héctor Quintana, un gran chef, gran amigo, hermano, que lo mencionó, nació Cumillal. Y Cumillal, o Cumillal, que es esta palabra, que es esta invitación a comer, una invitación a compartir, a sentarnos a la mesa. Era como a mí, como niño, en el campo me llamaban y me invitaban al Cumillal, que era venir a comer, venir a compartir y sentarnos en torno al fuego, sentarnos al convivir, a nuestra relación. Y en este fuego era donde finalmente pasaba toda esta expresión máxima y esta relación propia que tenemos nosotros con la tierra, donde finalmente estos productos que íbamos a recolectar, estos productos que íbamos a cosechar también a las huertas, o que teníamos la fortuna de hacer trasquinto con la gente del mar, que es intercambio, y traer productos del mar a nuestra mesa, se cocinaban y se producían. Entonces nacían ahí productos, creaciones más allá, y una de las cosas que estamos instaurando mucho en rescatar de la cocina mapuche, es este constante proceso de creación que hay a través de lo que son los productos que nos va entregando la Mapu. Entonces, más allá de lo que es pensar que la cocina mapuche se establece como receta, una de las cosas que hemos ido hablando es pensar que la cocina tiene una visión mucho más amplia. Entonces, esta visión amplia es enfocar, encontrar el producto, y tú y al tufe o como cocinero lo tomas y finalmente ese producto lo transformas en un producto alimenticio comestible. Entonces requieres un proceso de conocimiento profundo por los productos. Y en esta cocina, alrededor del Cutral, era donde ocurrían estos productos y iban naciendo las variedades de charquicán, porque se conoce el charquicán, pero finalmente te vas a ir dando cuenta cuando vives en la tierra que, por ejemplo, el charquicán tiene 1000 formas de prepararse, tiene una base que es la papa y el zapallo, pero que finalmente tiene muchos productos que se le van incorporando. Tenemos el curanto, que es este cocimiento a piedra caliente, que también era un método de cocción antiguo y que también se rescata, y que no solo era de mariscos, que es comúnmente denominado, sino que también se hacía en base a otros productos, o solo verduras, por ejemplo, o en este caso yo también veía a mis abuelos cuando también enterraban un cordero, y también lo preparaban en torno a esto. Entonces, la cocina mapuche se ha ido un poco occidentalizando, así como las cocinas de nuestros pueblos originarios, y se ha ido como encajonando, y hay un problema, se ha ido encajonando y colocándole recetas, queriendo imponer la occidentalización del sistema de cocina en nuestros pueblos originarios, y ahí ha habido un gran problema. Y ahí estamos haciendo esta cocina tradicional, y hemos ido creando un poco, y hemos ido desarrollando investigación junto con jóvenes del territorio de San Juan de la Costa, y en este crear constante estamos creando ya prontos a conformar ya lo que es una corporación por el desarrollo Mapulahual, que es este territorio en el cual yo habito, donde estamos en busca de investigar, de desarrollar y de educar. Queremos educar a nuestros jóvenes y crear este empoderamiento a través de lo que también es la cocina, que la cocina, como les mencionaba antes, es sumamente importante para lo que es el empoderamiento cultural de estos jóvenes, que se sientan ricos desde su tradición, porque eso es una de las cosas que pasa actualmente en San Juan de la Costa y así en muchos territorios mapuche, que es este empobrecimiento cultural o aculturización que se les ha impuesto a nuestros jóvenes y a nuestros niños a través de lo que es el sistema Winca en el cual se vive, que en vez de fomentar nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra forma de alimentarnos, nos han aculturizado y nos han puesto a creer que tenemos que vivir de una forma, y finalmente nuestros jóvenes se van yendo del territorio, que eso es algo lamentable, y vamos entregando nuestras tierras y nuestra alimentación al sistema. Y ahí es uno de los grandes problemas que también hemos ido encontrando en el territorio. Entonces, junto con esto, estamos creando también un libro de desarrollo que se llama Conciencia Mapuche, donde un poco vamos
juntando recetas, un poco de recetas, algunos contando y principalmente historias, donde queremos nosotros que la gente también se vaya dando cuenta un poco de la tradición cultural que tenemos, e historias contadas por nosotros, por nuestros mismos jóvenes, nuestras ñañas, nuestros peñis que están en el territorio en torno a lo que es la comida. Y este libro que se llama Conciencia Mapuche, que todavía está en creación, les quiero leer un poco de esta visión de lo que es la cocina mapuche para ir entendiendo un poco y rompiendo un poco los esquemas tradicionales de lo que es la cocina, que es esta cocina limitada por recetas, limitada por la estructura de un chef o limitada por un restaurante, que finalmente es mucho más amplia, y este es el común denominador de lo que es todas las cocinas de los pueblos originarios, especialmente el pueblo chileno, donde hay una cocina muy fuerte, pero que no está siendo valorada. Así que también agradecerles por este espacio para que le demos el realce y la valoración a nuestra cocina y a nuestra tradición, que es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Entonces, les voy a leer un poco de extracto de este libro, un poco para que entendamos un poco lo que es esta visión de cocina mapuche en general. El libro, entonces, ¿cómo se llama? Le coloqué Conciencia Mapuche, conciencia porque la palabra cocina justamente está entre medio de la palabra conciencia. Y como antes, comienza con una pregunta que dice, ¿qué necesito para hacer cocina mapuche? Ser mapuche, conocer recetas, cocinar productos endémicos, vivir 100% de la tierra, entenderla. Ciertamente la cocina mapuche nos asemeja a la visión de cocina moderna, o Nouvelle Cuisine de Bocuse, llena de estrellas, lujos, manteles blancos, críticos de etiqueta, restaurantes Michelin, 50 Best, chef o sommelier en busca de la figuración de su talento y el reconocimiento popular. Y platos que solo llenan egos. La cocina mapuche se aleja de los lujos del capitalismo y se vuelca a lo esencial, a la tradición, al estudio, al conocimiento, a la educación y al respeto de la alimentación, el trabajo cooperativo y además del cuidado y el respeto de su gente. El saber dónde estás, de dónde vienes y para dónde vas es fundamental al momento de tomar un alimento y transformarlo en una rica historia. Nuestra cocina se liga al entorno, se concibe en los bosques nativos, en el mar, en los árboles milenarios, en los ríos, que crecen y corren libres bajo la única ley real que reconoce el mapuche, la que impone por su fuerza la naturaleza. Se concibe en su gente, consciente de su misión como mujer y hombre mapuche ligado a la tierra. La cocina mapuche no construye barreras a los productos y su gente se fusiona y se hace más rica y fuerte en conocimiento en torno a la mapu, porque no construye altares y se apodera de recursos para sentirse superior. Entiende que hay cosas que van más allá del conocimiento, de su conocimiento, y se hinca ante su poder, no así contra quienes en su ambición buscan socavar su entorno, extrayendo y matando los ya escasos recursos del territorio para sus lucrativos negocios, y se levanta aguerrido a defender lo que sus ancestros le han heredado. No intentemos pensar que necesitamos recetas o grandes restaurantes, o grandes libros o revistas gastronómicas de esto. Más bien seamos parte de la cocina de un pueblo que lucha por su entorno, mismo entorno en el cual tú vives y que ciertamente necesitas de él. La cocina mapuche no es ajena ni lejana a tu realidad. La vives al sentarte a la mesa junto a tus seres queridos y poner atención al conocimiento de tus abuelos y siendo respetuoso ante su sabiduría. La vives al cocinar productos de horticultores, recolectores y pescadores de tu zona, venerando su trabajo y compartiendo lo esencial de vivir. No puedes sentirte alejado de esto si naciste, al igual que yo, en esta tierra hermosa, llena de recursos y paisajes naturales, bosques milenarios que nos nutren de sabiduría y alimentan nuestro cuerpo, un mar donde abundan los recursos, ahora limitados producto de la pesca industrial, y campos fértiles tomados a la fuerza por la agroindustria, todos inconscientes de la importancia de su preservación y apoyados por gobiernos corruptos y ambiciosos de poder, aplastando a nuestros pueblos originarios y al ser contrarios a su sistema de consumo. Con todo lo que está pasando actualmente, hay que ser conscientes de lo débil del sistema Winca, que intentando ser superior a la natural, se vio paralizado ante un virus. Mientras nuestra gente mantuvo su diario vivir, cosechando y recolectando los recursos del bosque nativo, de sus huertas, alimentando a su gente y animales y realizando mingas para el beneficio de la comunidad. La cocina mapuche jamás se limitará a una receta y siempre se abrirá a quienes quieran ser parte de una realidad que invita al trabajo cooperativo y asociativo, a sentarse en torno al cuchal, el fuego, donde comamos los frutos de nuestro trabajo y siendo partes de un ciclo natural, alejándose de la explotación de un sistema abusivo y poco consecuente, vendiéndonos una falsa libertad. Una cultura tan rica en conocimiento no puede ser extraña a este nublado futuro, quizás volcarnos nuevamente a lo natural, ligándose al entorno, teniendo pleno conocimiento de lo que comemos y cómo lo comemos, como lo han hecho por siglos nuestras culturas, nos permitan tener un mejor vivir, reviviendo los sueños de verdadera libertad y dando fuertes bases a nuestra cocina nacional.
Esto es parte de un extracto de este libro que estamos creando junto a esta cooperativa. Parte de lo que escribí, también me dedico un poco a escribir y contarles un poco esta fuerza de esta gastronomía, de esta identidad, que va mucho más allá de lo que es solamente el acto mismo de cocinar, sino que tiene todo esto, y lo explicaba recién la ñañita hace un momento, de todo, finalmente todo gira en torno a. Entonces te vas dando cuenta que tienes un pescador, que tienes un horticultor, que tienes una ñañita que se dedica a la alfarería, y todo esto finalmente va a converger en un punto, y este punto finalmente va a ser la cocina, y esta cocina va a llevar todos estos elementos que finalmente van a ir a parar a tu cuerpo, y tu cuerpo se va a nutrir de esto. Y hoy en día estamos quitándole esa valoración tan importante a la cocina, producto de este sistema que realmente no te está permitiendo vivir literalmente. Entonces la cocina mapuche viene a ser un poco de acto de rebeldía, así como lo han hecho en mi pueblo por siglos, y también viene a ser acto combativo en este sentido. Entonces, es ahí la cocina mapuche, es ahí un poco de lo que también lo que queremos hacer con nuestros proyectos, con estas ideas de desarrollo, y que he visto también muy fuerte en países, por ejemplo, como México, del cual tuve la fortuna de vivir muchos años y darme cuenta de la importancia de la gastronomía y cómo un pueblo entero ligado a su cocina se fortalece en su entorno. Así también lo hace Perú, que Perú es un ejemplo tremendo también, que a través de 15, casi 20 años, puedes encontrar, te das cuenta que estos pueblos, el pueblo peruano se ha notado en todo el mundo a través de su gastronomía, y eso lo ha hecho a través también de fortaleciendo sus pueblos originarios, y ahí es donde también vamos nosotros como cultores o cocineros, quienes también debemos cumplir esa responsabilidad, y con fuerza también contarle a la gente lo que pasa en el territorio, y por qué también protegemos la tierra. Entonces, eso es un poco de lo que estamos haciendo, y lo que está pasando actualmente en el territorio, y gastronómicamente hablando, ya entrando un poco a lo que es la parte de lo que comemos y lo que es lo rico de este territorio. Siempre en San Juan de la Costa este territorio ha sido un trasquinto constante de intercambio de productos del mar con productos de la tierra. Tenemos a nuestro pueblo Lasquenche, que es este pueblo de la gente del mar, esta gente que vive aguerrida y valiente para entrar al mar. San Juan de la Costa es un territorio costero muy grande, y que tiene pescadores, caleta de pescadores artesanales actualmente, que han visto mermadas también sus cuotas de pesca producto del saqueo de las grandes industrias, que actualmente se dedican un poco más que nada a encontrar un poco, sacar productos como el congrio que va saliendo de repente, merluza más o menos, sale un poco de peje gallo, toyo, productos típicos que también son consumidos mucho para lo que es este cancato, que es esta preparación también propia también, que es esta preparación de este pescado que es cocinado a fuego. Acá no lo rellenamos tanto, sino que es directo a fuego. Tenemos el trigo, que también se da, que también sabemos que el trigo no es un producto propio del pueblo mapuche, sino que fue introducido, pero bajo la visión de nuestro pueblo también es un producto que se adaptó, y el pueblo mapuche lo supo trabajar, y bajo esta visión, como les decía, no es un pueblo que se cierra al producto, sino que todo lo contrario, sino que se fusiona y se hace más fuerte, ¿no? Y en base al trigo tenemos muchas preparaciones, como es el multrún, como es la sopa de trigo, el multrún o catuto. En mi territorio se conoce más como catuto, en mis peñis de las zonas más al norte lo conocen más como multrún, que es esta masita que es que es una masa a base de trigo, simplemente pelado, que se cocina, se muele, y después se hace una masita que queda como un cilindrito de esta forma, que es muy rico. Y leía delante la pregunta de un peñi que teníamos para el desayuno. El multrún es perfecto, o sea, tú lo puedes dorar con un poco de mantequilla, ponerle un poco de queso de campo, ojalá, un poco de merquén, que es base de casi toda nuestra gastronomía, el merquén, y va perfecto para el desayuno, y aparte también lo nutritivo que es, porque estás comiendo el grano del trigo entero. Entonces también tiene mucho que ver con la parte nutricional de nuestra cocina. Otros productos clásicos, como les decía, también está el digüeñe, que todavía se da un poco en el territorio, va cada vez más escaso, lamentablemente, por la escasez del guaye, que es el árbol que produce el digüeñe, y producto también de que las forestales hace un tiempo pasaron con sus avionetas regando, fumigando sus árboles, y algo pasó que ahora están bajando también las cosechas de digüeñe. Y este producto, que es un producto fresco, un hongo muy fresco de nuestro territorio, y yo creo que el digüeñe es uno de los más conocidos, no así como no como el loyo o como el changle, que son menos conocidos,
es muy versátil. Generalmente cuando le recomiendo a la gente que lo cocina, lo hagan con un salteado simple, muy rápido para calentarlo, porque es delicado en el sentido de que se puede perder muchas de sus propiedades si lo sobrecocinan, así como muchos productos que vienen frescos, evitar siempre esta sobrecocción de los productos. En este caso nosotros lo hacemos con un salteado simple, agregamos huevos, generalmente de gallina coyonca, y un batido, y eso queda perfecto también para el desayuno y para acompañarlo con estos catutos. Tenemos los milloquines, que también es un clásico, que era una de las preparaciones que se les daba mucho a los abuelitos por la falta de escasez de dientes, y que era una base es una bolita de legumbres. En este caso yo también, algunos la hacían fritas, y otros la hacían simplemente, hacían las legumbres con un sofrito bien sabroso, con merquén también que tenía que tener, y se les daba de comer este milloquín que queda muy rico, que es similar como sería como una hamburguesa. El milloquín se puede hacer de arveja, de poroto negro, de payar también, de habas también lo he visto que lo hacen y queda muy rico. Y quedaría claro, puede ser también como tipo para una hamburguesa vegana. Una de las algas que más se consume en el territorio es el cochayuyo. Y el cochayuyo es un producto muy versátil. Yo lo he visto mucho que las ñañitas lo están haciendo ahora dulce. Para quienes han comido cochayuyo saben que el cochayuyo es un poco fuerte en sabor, entonces lo están haciendo más, bajándole la intensidad, y lo he visto en postre y queda bien bueno, en verdad, y que ha quedado. Y se ocupa mucho también en el charquicán de cochayuyo, que ahí también se hace. Y el luche, que ese se ocupa mucho, que es otro hongo más gelatinoso, o sea, perdón, otra alga, y que se ocupa mucho en la cazuela. Entonces tenemos mucho la cazuela de luche con cordero cunco, que es un cordero que ahora tiene denominación de origen en nuestro territorio. Y queda muy bueno con la cazuela, así como también el cazuela de gallina coyonca con el changle, con changle, que es este hongo que parece unas ramitas amarillas, muy sabroso, pero que también se da muy poco ya. Y ahí empiezas a crear, ya empieza todo el piscús de haba, que también se hace mucho. Tienes la sopa de trigo mote, que es esta base de trigo, que también incorpora también de repente algas, que le incorpora mi ñu, que le incorpora lo que es el luche, y queda bien sabroso. Y ahí empieza el momento de la creación, y empieza toda esta etapa de que encuentras un producto y tú tienes el conocimiento de cómo poder prepararlo y lo versátil que puede ser el producto, y empiezan las creaciones, empiezan a salir productos como un guiso de mote, empiezan a salir empanadas de mote, a base de la masa haciéndolas de mote, empiezan las misturas entre otros productos del mar con la tierra, y empiezan a enfocarse todo esto, y ahí viene nuevamente el rescate y nuevamente la fortaleza de lo que es ser un iyaltufe, lo que es hacer una cocina mapuche en base a lo que se necesita, un profundo conocimiento. Entonces se invita al profundo conocimiento y a la investigación constante. Entonces para hacer cocina mapuche plena o estar ahí, hay que estar en la tierra. Entonces esa es la invitación que muchas veces hago en estas cenas clandestinas, y les pregunto a la gente, cuando quieran hacer cocina, recetas, podemos inventar una receta o crearles algo a la gente, pero es muy difícil contarles, y es muy difícil también para mí contarles esto desde este medio. Entonces para mí siempre la invitación es invitarles a la gente, y en un momento cuando esto pase, venir al territorio, venir y conocer. La gente acá, hay mucho tabú por el tema de lo que es las zonas de conflicto, que ciertamente es un problema real, pero hay muchas zonas, en el caso de San Juan de la Costa, que están abiertas, que son comunidades abiertas, que comparten con la gente, que vienen, y uno puede disfrutar la cocina mapuche en pleno, ir a la huerta, poder compartir un poco de lo que es la conversación con una ñañita, y ellos te van entregando mucha información, y ahí compartes y empiezas a vivir la plena cocina mapuche, más allá de lo que es el acto de, como les decía, de lo que es la receta, sino que, o poder emularlo en la casa, lo empiezan a vivir y compartirlo, y eso es lo que estamos contando, y eso es lo que estamos haciendo en Cumillala actualmente. Entonces estamos contando esta historia e inspirando a la gente a que venga y que se empodere también de esta cultura. Como lo decía en su momento, esto que uno hace, que es como por mapuche, no es solamente parte mía por ser mapuche, sino que también es de ustedes por vivir y nacer en este territorio, que es necesario que también lo conozcan y compartan y que lo entiendan, porque de esa manera también lo cuidamos y preservamos nuestros recursos, preservamos nuestra identidad. Así que eso, agradecer, creo que ya viene la ronda de preguntas, agradecer la invitación, agradecer este espacio,
Eso, Fentren Mañín. Bueno, muchas gracias. Agradecer las palabras de Aucan Akun en relación a su presentación. Antes de iniciar la ronda de preguntas, me gustaría rescatar algunos elementos antropológicos que yo creo que a raíz de de las dos presentaciones que se han dado se pueden esbozar. Por una parte, me queda a mí la convicción de que la comida o la gastronomía changa, aymara y mapuche comparten muchas similitudes, ¿ya? Presentan bastantes elementos que no solamente se relacionan con una cosmovisión o con un sistema de creencias, ¿ya? Sino también que con los entornos ecológicos, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que hasta el día de hoy es muy fuerte la relación que tiene la gastronomía con la cosmovisión, con los sistemas de pensamiento que tienen las comunidades, en este caso mapuches, huilliches, changas, aymaras, atacameñas en mi caso, ¿ya? Y un tema que creo que le podemos dar una vuelta es el tema de que si bien estamos siendo testigos de fuertes procesos de transformaciones, de cambios culturales, de fuertes procesos aculturativos, ¿ya? La comida persiste, la comida subsiste, ¿ya? No así como la lengua que lo señala la señora Marcela Romo, que en una tercera generación ya su extinción o su pérdida es irremediable. Las tradiciones culinarias pueden mantenerse en el tiempo, ¿ya? Y bueno, yo creo que una de las últimas reflexiones que me surgen al moderar esta mesa redonda es la necesidad de que las políticas indígenas, especialmente las políticas patrimoniales, incorporen la necesidad de poner una puesta en valor, ¿ya? Y más que una puesta en valor, podríamos decir, un realce del patrimonio cultural inmaterial, que en este caso es la comida o la gastronomía indígena. Bueno, vamos a partir con la ronda de preguntas. Bueno, me preguntan acá cuáles son los condimentos que son los que se usan más para preparar carnes. Me preguntan a la Irma. No sé si se puede especificar quién haya hecho esa pregunta, pero los condimentos son muy variados dependiendo de qué tipo de carnes. Carnes rojas, carnes blancas, si son pescados o mariscos, que también son tipos de carne. Entonces, para cada tipo de carne es un tipo de aliño. No sé si la persona que hizo esa pregunta puede decir como qué tipo de carne le interesa saber el tipo de aliño. Ya, eso sería... Como para poder como completarle este. Pero sí me gustaría una última opinión que se dio por abajo, creo que fue de las últimas. Me gustaría como tomarla, porque tal vez no la van a tomar porque no sé, pero una persona comentó algo de que tal vez ya la cocina es mestiza y no es ancestral. No sé si la tomo bien la pregunta o la opinión, pero no se trata de mestizaje. Creo que mestizaje es una palabra muy colonialista. ¿Ya? ¿Por qué hablo de que el mestizaje es una palabra muy colonialista? Porque si nosotros nos enfocamos en que somos hijos de la madre tierra, nosotros todos venimos de una sola raíz, y los productos también que nos alimentan, que alimentan nuestro cuerpo, también son hijos de una raíz. Y por ende pueden estar diversos en todo nuestro territorio. Por ejemplo, el aymara es muy destacado por la quinoa, ya por el uso de la quinoa, pero el pueblo mapuche también tiene la quinoa y siempre ha tenido la quinoa antes que el trigo. Entonces, eso no significa que sea mestizaje, sino que nuestros alimentos también pueden estar aquí en el norte o en el sur, y eso no significa que sea mestizaje, sino que es un uso apropiado de los alimentos que están a nuestra disposición.
Claro está. Entonces, es importante también tener eso en consideración, que no es mestizo, sino que es que nosotros utilizamos lo que nuestro territorio nos entrega. Y si nuestro territorio nos entrega aquí y en el sur, eso significa que la gastronomía no es de un pueblo, sino que es de todos. Y que nuestro pueblo ha sabido utilizarla y preparar los alimentos de acuerdo a lo que existe. ¿Ya? Para Irma, poder entender eso. Y, Irma, perdón, también a veces te hablo mucho. Irma, te preguntan si los espárragos silvestres, ¿dónde se encuentran? Ya, Y su preparación. el espárrago, el bien conocido como espárrago de mar, lo pueden encontrar cercano a las costas o cercano a cuando hay cruces de costa y humedal. Ahí los pueden encontrar. En la fotografía de la presentación que presenté ahí se veía un poco, pero si lo buscan como espárrago de mar, lo van a encontrar, o como salicornia. Ya, Con salicornia se encuentra mucho. Es lo mismo. Es lo Sí, mismo. se busca, pero si lo buscan en internet, salicornia aparece al tiro. Así. A Aucán le hacen una consulta que implica cómo se conlleva la cocina de los pueblos indígenas y lo que es la soberanía alimentaria. ¿Cómo se conlleva? Claro. ¿Cómo se lleva? Ya, claro, es un poco complicada la pregunta para entender, pero si hay que, es como la relación, ¿no es cierto? Que tiene que Sí. ver ¿no es cierto? La soberanía alimentaria tiene mucho que ver con este empoderamiento de tomar estos productos y hacernos parte de ellos. Y ciertamente la cocina mapuche los hace parte. O sea, una de las cosas que hablaba muy bien la ñañita, y yo creo que también estaba hablando con ese tema de lo que es el mestizaje, y concuerdo al 100% con ella en todo lo que dice. O sea, imagínense pensar que hay que se mezclaron aquí, no ha habido una mezcla. Aquí lo que ha habido es simplemente de tomar un producto, manejarlo, de hacerlo propio y de trabajarlo acorde a lo que nos entrega la Mapu y trabajarlo acorde con la tierra en sí, en general. Y eso tiene que ver mucho con este empoderamiento y este empoderamiento es unas cosas que estamos haciendo mucho en este trabajo con los chiquillos, es que se sientan parte y se enamoren de su tradición gastronómica, que es una de las cosas que está muy débil y una de las cosas que también se ve mucho y eso también pasa por eso mismo que es nuestra gastronomía a nivel nacional. Si uno se da cuenta y analiza un poco la gastronomía chilena, no tenemos gastronomía chilena. O sea, uno lo ve afuera y dice, oye, ¿qué comen en Chile? Y en Chile la gente te pregunta y mucha gente no sabe qué decir, no saben qué poner o qué decir, porque ciertamente no hay una soberanía, tampoco no somos parte y nadie tiene una conciencia alimentaria plena de nuestros productos, no así quienes somos cultores, por ejemplo, en caso de que yo, cuando a mí me decían que comíamos acá en Chile, yo empezaba a nombrar toda la cantidad de platos y cosas que decía, porque la gente quedaba maravillada, pero no pasaba lo mismo con el resto a nivel nacional. Entonces no tenemos en Chile, pues en el caso de no hay una soberanía alimentaria, la gente tiene mucho desconocimiento, hay mucho desconocimiento de nuestra alimentación y sobre todo, y ese conocimiento los tienen nuestros pueblos originarios. Y apuntando un poco a tesis, si nosotros quisiéramos llegar a pensar que si en algún momento queremos tener un posicionamiento cultural a nivel gastronómico, porque lo tenemos a través de nuestros pueblos originarios, tenemos que vivir 100% con nuestros pueblos originarios, no hay otra forma. Y en las escuelas es sumamente importante eso. Entonces la soberanía alimentaria tiene que ver con eso y los pueblos originarios lo conocen muy bien, o sea, tienen presente su soberanía alimentaria y lo trabajan siempre, los quienes se dedican al... Oye, Aucán, en relación a eso, otra pregunta, me consulta o nos consulta cómo se adoptó la cocina mapuche ante la ausencia de ciertos alimentos o hierbas para elaborarlas hoy. A la ausencia, bueno, hay productos, bueno, hay algunas hierbas que ya van escaseando, el yuyo, por ejemplo, que crecía mucho y que se acompañaba mucho en las sopas para los dolores estomacales, se acompaña mucho ahora con la hierba buena, que también hace un efecto similar, en el caso de los quienes cocinan poroto, en el pueblo mapuche nosotros ocupamos mucho la hierba buena, y esa ayuda mucho en lo que es los dolores estomacales, pero siempre ha ido investigando, siempre se ha ido, hay que investigar más todavía, yo desconozco mucho, también
me declaro ignorante cuando el tema de las hierbas y estoy investigando un poco de esto, pero hay que investigar más, todavía falta mucho, y mucho apoyo todavía. Porque bueno, generalmente muchos de los cultores vamos solos en esto. Entonces, por ejemplo, cuando llegamos a tocar puertas, por favor, para buscar ayuda e investigación, son pocos los que te la abren. Y quienes te la abren son jóvenes igual que uno, que están en las mismas que uno y no tenemos ni uno para seguir investigando. Entonces, estamos ahí en la cuestión. Irma, una pregunta que te hacen es acá en Santiago, ¿dónde se pueden obtener recetas changas para la elaboración de estos productos en Santiago? Buena pregunta. Lo que pasa es que, mira, sinceramente, yo no sé si habrán sacado ya algunos hermanos del pueblo chango libros de recetas changas. Nosotros, por ejemplo, como familia, ya llevamos la tradición de las recetas changas. Entonces, como que no nos hemos preocupado de buscar un libro de receta o quien haga un libro de receta, porque nosotros ya tenemos esos conocimientos de preparaciones. Entonces, es un poco más complejo yo poder darle un dato exacto de dónde puede encontrar alguna receta, ya, pero, a ver, le puedo dar una receta, a ver. Por ejemplo, cómo preparar, no sé, ¿le sirve, no? ¿Tengo tiempo para eso? Sí. Bueno, una receta rápida, es que en realidad podríamos compartir esos conocimientos en otras ocasiones, tal vez. No sé, Cocinando. Por ahí después vamos a entregar las redes sociales. América parece que los va a compartir y ahí podemos poder expresarnos un poquito más largamente. Ya, pero por ejemplo, si quieren preparar, a ver, ¿qué receta les puedo dar? A ver, una receta rica. Un caldillo, ¿no? Un caldillo, un caldito, ya, porque esos son componedores. Ya, un buen caldito siempre de pescado, siempre se hace con un pescado fresco, lo más fresco posible. Ya, ojalá que sea de la zona, ya que cuando no viene de la zona, mínimo tiene 3 días ese pescado, así como mínimo. Entonces, si traen pescado de otras partes, mínimo van a tener un pescado de 3 días que ya no es fresco. Mi marido, si no es pescado del día, no se lo come. Entonces, si no es pescado de la mañana para la tarde, ya no se lo come. Entonces, es importante comer un pescado bien fresco porque eso le va a dar otro sabor. Ya, primero van a buscar cómo saltear el pescado ya, un poquito para que bote un poco de ese sabor ya tan rico del pescado y para que quede jugoso, ya no lo van a tostar mucho el pescado, sino que solamente un salteado suave, ya a esto le van a agregar un poco de orégano, ya un poquito de comino entero, ya que da un poquito más de sabor, una pizca de comino entero, un poquito de orégano, y a eso le agregan un poquitito de cebolla morada o cebollín. Si tienen la posibilidad y conocen el vinagrillo, agréguenle unas 5 ramitas de vinagrillo, para quienes lo conozcan. Ya quienes no lo conocen, dejemos reservado esa parte y le podrían agregar una pizca de ralladura de limón. Ya, ese es el secreto. Pero solamente la parte amarilla de afuera. Ya, porque eso le va a entregar un sabor más exquisito al plato final. Ya, ustedes hacen ese pequeño salteado y este caldito no va a demorar más de 10 minutos. Ya, con el agua hirviendo, luego que hicieron este salteado, este sofrito, antes de que el pescado se pueda desarmar. Cuando salteamos un pescado siempre tiene que ser con piel, porque si es sin piel se desarma. Ya, entonces solamente tienen que retirar las escamas. ¿A quien le gusta el ajo? Lo puede agregar el ajo. Ya, estas son recetas mías. Yo no tengo un libro de recetas, nada de eso. Yo preparo mi propio alimento, tampoco he estudiado gastronomía más que lo que me ha enseñado mi abuela y mi padre. Ya, así que no me pregunten medidas, cantidades, nada de eso, porque yo todo lo he hecho al ojo y queda rico. Así que si ustedes lo hacen con amor también lo van a poder saborear y va a quedar exquisito. Una pizca de sal a gusto, ya, entonces a eso le agregan la cantidad de agua de acuerdo a la cantidad de pescado que le agreguen ya, y eso lo van a hacer un hervor y unos 5 minutitos más y estamos, ¿ya? Si quieren le pueden agregar algo aparte, ya le pueden agregar unas papitas cocidas. ¿Por qué no les dije que agregaran las papas antes? Se imaginarán, las papas se demoran mucho más que el pescado en cocer, ¿ya? Y la idea es que tengan una sopa sabrosa.
Entonces las papas las pueden agregar aparte, pueden cocer las papas aparte con cáscara siempre cuando se cocen las papas son mucho más ricas, también se pueden comer la cáscara, ya nosotros también nos alimentamos con las papas con cáscara, que dan que son más nutritivas, ¿ya? Y con eso terminan con una rica Oh, ¿qué pasó? Se quedó pegada. Oye, yo como dato, a hablar de cocina changa, tengo un conocido que está en Santiago, para los que están en Santiago, que hay un restaurante que se llama Amaya, no sé si han escuchado de él, que es en Maipú. Y hay un chef mapuche también, un gran amigo, José Luis Calfecurra, y él está haciendo ahí cocina mapuche, un poco de esta cocina inspiradora que es muy creativa, y con su amigo que también él es chango, entonces ahí también comparten un poco de eso y ahí es una invitación para los que puedan ir ahí. Y también a las cenas clandestinas que de vez en cuando organizo en Santiago, donde compartimos y hablamos un poco más y hacemos esta dinámica aún más entretenida y con comida también. Oye, mira, bueno, me queda la última pregunta que es para ambos expositores, pero antes de eso me gustaría comentarles que hay una situación que se da en las ciencias sociales, especialmente en lo que es la arqueología. Para nosotros hablar de gastronomía desde la arqueología pasa más que nada por el análisis de los restos materiales, de las ollas, de los artefactos que estuvieron vinculados al ciclo de producción de los alimentos. Lamentablemente los ingredientes, la cultura, la composición de todo eso, eso se ha perdido en el tiempo y lo que nosotros los arqueólogos o lo que practicamos la arqueología conjuntamente con la etnografía hacemos, que es la etnoarqueología, es tratar de rescatar el valor etnográfico que tiene el cultivo, en este caso de la gastronomía, entre las sociedades contemporáneas. Y a partir de ese conocimiento, extrapolar hacia el pasado estas formas de manifestaciones colectivas que estaban vinculadas al ámbito de la culinaria, ¿ya? Yo creo que en ese sentido la etnografía fundamentalmente y la antropología han dado cuenta del valor esencial que tiene este componente del patrimonio cultural inmaterial, que es la gastronomía, ¿ya? Que es algo tan común que nos recibe, nos acoge y nos convoca diariamente, ¿ya? Bueno, parece que Irma se tuvo que retirar porque no la veo en el chat, pero a buscarle Se le cayó el sistema. le dejo la siguiente pregunta. Es que, ¿cómo es la relación entre los niños y las niñas y la enseñanza y la preparación de alimentos como manera de entregarles identidad cultural? Es fundamental, o sea, cómo vemos esa relación es sumamente importante. De hecho, el trabajo que estamos haciendo actualmente en San Juan de la Costa va enfocado mucho a los jóvenes, especialmente porque queremos crear ese empoderamiento cultural. Y eso lo vamos a hacer a través de la gastronomía, porque la gastronomía crea sentido de pertenencia en los jóvenes, más allá si se llegan a desarrollar como cocineros o no. Es que se sientan parte de y que reconozcan. Entonces, conociendo los productos y sabiéndolos manejar, se interiorizan con ellos y también los reconocen y saben de dónde vienen, saben de dónde se extraen y finalmente terminan en su mesa. Entonces, nuestros jóvenes el trabajar con ellos, el trabajar con los niños, es fundamental en el acto de si queremos preservar nuestra gastronomía y si queremos en algún futuro posicionarnos gastronómicamente y en este empoderamiento cultural. Así que la relación es súper importante. Ya, gracias, Aucan. Mira, me llegaron dos observaciones finales. Por una parte me dicen que José Francisco Painequeo Paillán quiere compartir recetas de preparación de alimentos mapuches en YouTube, en un link que se llama Inchi Mapu La Pintana. Inchi Mapu La Pintana. ¿Ya? Perfecto. Así que, bueno, yo a nombre, bueno, especialmente de los organizadores, que en este caso es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y de la consultora Arista Social, le doy las gracias por haber asistido a esta mesa redonda y señalarles que, bueno, estamos muy receptivos y muy atentos también
a posteriores eventos o también mesas redondas como la que se va a realizar mañana, que es sobre el parto indígena, la experiencia y las perspectivas de los profesionales indígenas y facilitadores culturales en la salud. ¿Ya? Así que están cordialmente invitados y eso sería todo desde mi parte. Muchos saludos desde Antofagasta y que lo pasen muy bien. Chao, que estén bien. Chalto Mai Peñi. Gracias a todos. Muchas gracias. Chalto Mai Lamien. Gracias. Estén muy bien todos. Peucayala. Peucayá. Saltumay. Peucayar. ¿No va a usar más computador? Peucayar.